Si le parece, podemos iniciar, doctor. Sí, Gustavo, empezaremos, por favor, ya estamos suficientes. Perfecto, doctor. Entonces, permítanme, esperando que todo se encuentre bien, dar una cordial bienvenida. Mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional de la Unidad de Negocios Éticos Merck, y para nosotros es un gusto, es un placer poder auspiciar esta iniciativa de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, filial La Paz, por el Día Mundial de la Diabetes. Es un gusto compartir este espacio, doctor, y para dar el contexto y mayor detalle, le cedo la palabra al doctor Saldaña, presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de La Paz. Bienvenido, doctor. Buenos días, bienvenidos a todos. Ante todo, decirles que estamos haciendo todo este evento porque estamos hoy en el Día Mundial de la Diabetes. Para ponerlos en contexto, ustedes recordarán que cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, recordando el nacimiento de uno de los descubridores de la insulina, el doctor Banting. Pero fundamentalmente, a propósito de este hecho, se recuerda que es un día para concientizar a todo el planeta de lo importante que es la diabetes. La diabetes es una pandemia. Hoy en día estamos con cerca de 400, más de 400 millones de diabéticos en todo el planeta. En la población, más o menos cerca del 8 al 9% de la población es diabética. Pongámonos en contexto, en la ciudad de La Paz somos 1 millón de habitantes, mínimamente estamos hablando de 100,000 personas con diabetes. Entonces, es un problema de salud muy importante que merece la atención de todo el mundo. Merece la atención a nivel de gobiernos, merece la atención del público, porque debemos inmiscuirnos en lo que es esta enfermedad. Y estas acciones que estamos haciendo hoy día justamente tienden a eso, a poner de manifiesto lo importante que es la diabetes y la acción que tenemos que tomar con ella. Para conmemorar esto, hemos hecho estas charlas. Esta es la primera Zoom en directo con médicos prestigiosos de nuestra sociedad, endocrinólogos, expertos que nos van a hablar sobre temas importantes. Hoy vamos a hablar sobre el ejercicio y la diabetes. Mañana se va a hablar sobre los factores de riesgo que llevan al desarrollo de la diabetes. Y el día lunes vamos a enfocarnos fundamentalmente sobre dieta y diabetes. No solamente ustedes aquí podrán escuchar las disertaciones de cada uno de los endocrinólogos, sino además poder intercambiar ideas, porque en la segunda ronda de este evento vamos a tener la posibilidad de contestar sus preguntas, así que las dudas que tengan, las inquietudes, mándenlas por mensaje para que se vayan acumulando estas preguntas y las vayamos respondiendo. Cualquier duda es importante. Una duda que uno tiene, en realidad, es la duda de un montón de gente. Y al responder una pregunta estamos respondiendo a mucha gente. Pacientes, amigos, todos tenemos un pariente, un papá, un amigo, un hermano diabético, entonces creo que es importante. Otra actividad que estamos desarrollando, conmemorando este día, se va a hacer una carnetización de todos los diabéticos. Tenemos habilitada nuestra página de la Sociedad Filial La Paz y también nuestra fanpage, donde ustedes van a poder ir colocando sus nombres y su diagnóstico para hacer un carnet del diabético. Este carnet del diabético le va a permitir una serie de opciones que vamos a ir lanzando poco a poco, permitiendo una mejor distribución de medicamentos, precios en medicamentos, en insumos, en laboratorios, etc. Por otro lado, estamos lanzando también el registro de diabéticos tipo 1. Todos los diabéticos tipo 1, regístrense. Ahora tienen la opción de hacerlo en nuestra página, en la fanpage también. El registro es muy importante. Nos va a permitir saber cuántos somos, lo importante que somos
y nos va a permitir tomar acciones para el bien de todos los pacientes en cuanto a tratamiento, en cuanto a provisión de insumos, de medicamentos a mejores costos y probablemente inclusive la gratuidad de estos. Para incentivar este registro de los diabéticos, estamos poniendo una serie de premios que van a haber, a los que se van a hacer acreedores a través de un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Entre los premios tenemos insulinas de todas las clases, tenemos glucómetros, tenemos descuentos en laboratorio en cualquier tipo de análisis, especialmente el de glucemia. Tenemos también kits de medicamentos para los que usan tabletas, diferentes tipos de medicamentos en forma gratuita, rebaja en los medicamentos. Entonces, yo creo que es un buen incentivo y lo más importante es registrarnos y saber cuántos somos y poner con datos objetivos claros de manifiesto lo importante que es la diabetes hoy en día. Entonces, dando esta introducción, quisiera dar paso ya a comenzar nuestra charla de hoy. Así que te vuelvo a ceder la palabra, Gustavo, para que introduzcas al primer disertante. Muchas gracias, doctor. Gracias por este inicio, este contexto. Realmente es muy importante el tomar en cuenta todo lo que usted ha dicho. Y es por eso que de parte de Merck en particular, pues tratamos de auspiciar todas las actividades dirigidas a diabetes que estén con ese objetivo, de dar el beneficio a sus pacientes, dar la importancia a la patología. Y hoy día, como usted decía, pues sí tenemos este conversatorio con invitados muy importantes, especialistas en la temática. Tenemos hoy día 4 expositores: el doctor Ramón de Urioste, el doctor Rodrigo Espinosa, el doctor Jorge Saldaña como presidente y la doctora Sandra Siacar. Sin más, te cedo la palabra a Romy para que lo presentes al primer expositor y su tema. Muchas gracias, Gustavo. Saludarlos a todos los presentes y obviamente a nuestros disertantes. Hablando un poco del doctor Ramón de Urioste, él es médico endocrinólogo de la Universidad de la República del Uruguay, ¿no? Egresado de esta universidad. Hizo un posgrado en diabetología, Sociedad Argentina de Diabetes, y es miembro activo de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología, Sociedad Boliviana de Aterosclerosis ASOBAR, Sociedad Boliviana de Endocrinología. Él nos va a hablar de los tipos de ejercicios más adecuados según mi enfermedad. Le cedemos la palabra para que pueda compartir también su disertación. Dejo de compartir, doctor, para que usted inicie. Ahí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Encantado de poder estar aquí con ustedes. Muy agradecido con Merck por darnos la oportunidad, ¿no? y apoyarnos en estos eventos, que es un día de conmemoración. No es el día que se celebra la diabetes, sino es el día que se conmemora la diabetes. Y en este 14 de noviembre, la frase que se ha elegido es enfermería marca la diferencia. Y esta es la frase conmemorativa de este año y es un poco para darle el reconocimiento a ese personal que no es visible a veces y que marca la diferencia en la enseñanza, en el cuidado de los pacientes. ¿Sí? Entonces, bueno, me han pedido que hable sobre los tipos de ejercicio de acuerdo a la enfermedad. En realidad es un tema muy extenso, pero quería empezar primero por definir, digamos, los tipos de ejercicio que podemos hablar. Podemos hablar de un ejercicio aeróbico, ¿sí? Que tiene un mayor tiempo de duración y donde se consume oxígeno, ¿sí? Y podemos hablar de un ejercicio anaeróbico que tiene un menor tiempo de duración y donde se genera ácido láctico. Entonces tenemos como ejemplo, digamos, unas caminatas como un ejercicio aeróbico y como un ejercicio anaeróbico el levantamiento de pesas, ¿sí? Que tienen diferente, ¿no? Fisiología, ¿ok? Y que dependiendo del paciente también le podrían llegar a hacer daño. Entonces,
los ejercicios tienen una intensidad y tienen un tiempo requerido. Vale la pena recordar que el ejercicio tiene 3 tiempos: el calentamiento, la mantención y el enfriamiento. Entonces hay que tratar de respetarlos para que tengamos una buena salud y en relación al ejercicio, en relación a hacer ejercicio. A veces la gente empieza a hacer ejercicios que tienen mucha intensidad, ¿no? Entonces ahora se ha puesto de moda el CrossFit y la gente, bueno, le diagnostican diabetes y empieza a hacer CrossFit, pero tal vez el paciente tiene obesidad, ¿no? Tiene dolores articulares y entonces no está en condiciones totalmente favorables para realizar este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos como el sprint, la resistencia, trotar, la bicicleta elíptica o el yoga, ¿sí? Y el yoga en 1 hora de ejercicio consume más o menos 172 calorías, y por el otro extremo el CrossFit, en 10 minutos de CrossFit hacemos 267 calorías. Entonces es importante ver la capacidad vascular, ¿no? La capacidad de resistencia de nuestro paciente, en qué momento se encuentra, eh, para ver qué ejercicio es más recomendable. En relación al tipo de ejercicio y el comportamiento de azúcar, los ejercicios aeróbicos tienden a bajar el azúcar. Entonces, los pacientes que tienen frecuentes bajones de azúcar, pacientes con insulina, pacientes diabéticos tipo 1 que les puede bajar el azúcar, entonces hay que tomar en cuenta eso cuando se va a planear un ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico puede bajar mucho más el azúcar de lo que tenemos. Los ejercicios mixtos, que pueden ser básquet, fútbol, tienen una tendencia que pueden subir o bajar el azúcar. Ahí yo personalmente he tenido experiencia de que chicos futbolistas se conocen muy bien y juegan un partido de fútbol y les baja el azúcar en 30 minutos de una manera impresionante. Entonces, aquí hay que aprender el tipo de deporte que estamos haciendo y cuál es el comportamiento del azúcar. Y en el ejercicio aeróbico, el levantar las pesas, hacer fuerza, ejercicios de potencia, el azúcar sube. Entonces, si nosotros vamos a hacer pesas y ya tenemos el azúcar elevado, también hay que estar consciente de que se puede elevar más. Entonces, la elección sería mejor un ejercicio aeróbico para bajar el azúcar y no un anaeróbico. Los pacientes con diabetes, cuando tienen un reciente diagnóstico, bueno, no tienen ninguna contraindicación. Cuando tienen un reciente diagnóstico no tienen ninguna contraindicación de hacer ejercicio, sino tienen complicaciones más aún, pero a veces estas son contraindicaciones absolutas y relativas de hacer ejercicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una contraindicación relativa, vieron acá ponen la diabetes mellitus. Entonces, la diabetes mellitus, cuando está con complicaciones, especialmente retinopatías proliferativa o neuropatías en los pies con lesiones, entonces el ejercicio ya puede ser contraproducente y puede alterar, puede producir mayor riesgo, ¿no? De enfermedad, de problemas cardiovasculares, infartos. Entonces, hay que ver si nuestro paciente, muchos de los pacientes diabéticos tipo 2 son pacientes obesos y que hipertensos, pueden tener ya una alteración cardiológica, una insuficiencia cardíaca. Y entonces, tener cuidado, ¿no? Ahí con indicarles el ejercicio porque les podemos producir una empeora de la condición cardiológica, ¿sí? En las pacientes embarazadas, ¿sí? La incontinencia cervical, el embarazo múltiple, hemorragias, pacientes que les han diagnosticado recientemente diabetes gestacional, no tenían antecedentes de diabetes previa y tienen estos cuadros, hay que tener mucho cuidado, no puedes uno indicarle ejercicio, ¿no? Rotura prematura de membranas, los pacientes, los bebés macrosómicos, ¿sí? Y las contraindicaciones relativas, bueno, pacientes con arritmia, pues, ¿no? Pacientes con anemia, pacientes con enfermedades tiroideas. Un paciente con enfermedad tiroidea primero hay que compensarlo antes de hacer ejercicio, ¿sí? Y entonces tenemos que tomar en cuenta, digamos, todos estos otros problemas que pueden tener los pacientes, o estas otras que se llaman comorbilidades, que son
otro tipo de padecimientos asociados a la diabetes que condicionan que nuestro paciente pueda hacer ejercicio o no. Y entonces hay que individualizar, ¿no? Nuestras recomendaciones. Entonces, por ejemplo, algo que es muy importante es que cuando los pacientes con diabetes tienen retinopatía, la retinopatía, que es una complicación en la que empiezan a haber hemorragias en la retina y en la que empiezan a crecer vasos, es muy importante, hay actividades prohibidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, cuando uno ya tiene la retinopatía moderada, levantamiento de pesas o valsalva fuerte. Entonces, la maniobra de Valsalva es el aumento de la presión intraabdominal e intratorácica que se produce al pujar, por ejemplo. Entonces, en pacientes estreñidos o en pacientes que les cuesta entrar al baño a defecar, la maniobra de Valsalva, ¿no? El pujo puede ocasionar problemas en el ojo, ¿no? Entonces, cuando ya tiene la gente problemas en el ojo, hay que evitar que tengan estos esfuerzos, como al levantar las pesas, o, ¿no? Que es la maniobra de Valsalva es meter aire muy fuertemente y aguantarlo, ¿no? Porque puede producir daños en el ojo, puede producir hemorragias. Y cuando la retinopatía es más severa, ya por ejemplo los deportes competitivos, probablemente ya no hacerlos. Y después, ¿no? A medida que va avanzando la retinopatía, hay mayor riesgo de que al hacer esfuerzos, entonces se produzcan hemorragias dentro del ojo y eso es muy complicado. Entonces, pacientes con retinopatía diagnosticada, hay que ver bien el grado y bueno, hay que recomendarles, por ejemplo, ejercicios aeróbicos de baja intensidad, como pilates o yoga, donde puedan mantenerse un poco de actividad física, pero sin mayores exigencias. Yo les recomiendo a pacientes los ejercicios de escritorio, que los puede hacer de sentada la gente, sin mayor esfuerzo. Entonces, las consideraciones es, primero hay que ser consciente de la enfermedad. Entonces, hay que ser consciente de que, de que el azúcar sube, de que el azúcar baja y que eso condiciona nuestro performance en el ejercicio. Hay que informarse, no solo hay que esperar que nosotros digamos las cosas como médicos, sino también hay que preguntar. Se puede leer, un paciente bien educado es un paciente bien controlado, entonces yo siempre recomiendo que la gente se informe. Por ejemplo, esta charla del día de hoy, que es muy informativa, buscar asesoría, ¿sí? Acciones efectivas para su cuidado, ¿no? Que es lo que hablábamos de, por ahí este paciente está haciendo mucho ejercicio con pesas y le está haciendo daño en realidad. Entonces, el ejercicio no necesariamente le está haciendo bien. Estar conscientes, y también para esto sirve estas jornadas, de que los beneficios del ejercicio, el ejercicio es antidepresivo, el ejercicio baja la resistencia a la insulina, el ejercicio hace descansar, el ejercicio baja el estrés, entonces controla la presión arterial. Es muy beneficioso el ejercicio. Ok, las precauciones que hay que tener, ¿no? De no hacerlo en ayunas, de revisar los pies, el uso del calzado, ¿sí? Contraindicación, estar consciente de que si el azúcar está muy elevado, a pesar de que vayamos a hacer una actividad aeróbica que nos va a bajar el azúcar, si está por encima de 150, tener cuidado, controlarlo, no realizar ejercicio. Y algo que es muy importante, comenzar ya. Quiero terminar esta charla con esta nueva práctica que estoy haciendo, que es el de conteo de pasos. Nuestros pacientes con diabetes pueden tener múltiples complicaciones, como hablábamos, o pueden tener otras enfermedades neumológicas, COVID, pueden tener fibrosis post-COVID, y entonces pueden tener limitaciones para hacer ejercicio, pero podemos pasar al conteo de pasos. Entonces, un conteo de pasos, existen diferentes autores con diferentes cortes del número de pasos, pero básicamente, pero más o menos entre 3.000 y 5.000 pasos al día, nosotros ya saldríamos de una vida sedentaria. Y si llegamos a 12.000 pasos al día, seríamos muy activos. Entonces, las recomendaciones para que busquemos caminar más y eso nos ayude a estar más fit para después poder realizar actividad física de mayor exigencia, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy importante en las recomendaciones y bueno,
Agradecemos poder compartirlas de esta forma. Continuamos con el conversatorio de este día, invitándolo al doctor Rodrigo Espinosa, quien va a presentar el tema ejercicio y salud. Como resumen, presentándolo al doctor, él es médico endocrinólogo también, especializado en el Instituto de Endocrinología de La Habana, Cuba, miembro ALAT, en este momento subdelegado por Bolivia, docente asistencial de residencia de la Caja de Salud de la Banca Privada, coordinador del Club del Diabético de la Caja de Salud de la Banca Privada y está justamente ejerciendo como endocrinólogo en esta institución. Doctor Espinosa, lo invitamos a compartir su presentación en este conversatorio. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Felicitar a Ramón por su exposición, ha estado muy puntual, muy clara. Espero que se me esté escuchando muy bien. Obviamente, felicitar a todos los pacientes por la lucha constante que llevan para controlar su enfermedad y reconocer a todas nuestras enfermeras que son un pilar fundamental para el manejo de la diabetes. Y bueno, aquí aportar un poquito en la relación que existe entre la actividad física y la salud, y obviamente esto va a repercutir en el contexto del control de la enfermedad metabólica, de la diabetes, etc. Voy a compartir mi presentación. Ahora sí. Sí. ¿Se ve desde el principio, Gustavo? Sí, está iniciando, doctor. Okay, se ve la presentación. Gracias. Comencemos. La idea del ejercicio de salud, obviamente aquí, como les decía, es la relación directa que existe entre la obesidad, diabetes, sobrepeso y el estado de salud del paciente. Y obviamente las complicaciones. Por eso nosotros obviamente insistimos como un pilar fundamental para el control de nuestra patología de base, que es la diabetes o el colesterol, triglicéridos, hipertensión, obesidad, es hacer la actividad física. Como decía el doctor Saldaña, ya son más de 425 millones de diabéticos al 2017 y para el 2045 van a ser prácticamente 650 millones de diabéticos. Y obviamente eso lleva un gasto socioeconómico. En el mundo se gasta más de 700 billones de dólares en el control de la enfermedad. Entonces, en el mundo mueren por inactividad física alrededor de 2 millones de personas por año. Y eso ya sabemos de forma directa que el ejercicio físico obviamente tiene un impacto sobre las enfermedades cardiovasculares y la muerte, pero mismo así la gente todavía no adhiere o no lo hace como un hábito rutinario. La práctica regular del ejercicio está asociada a una disminución de la mortalidad global y aumenta la esperanza de vida en más de 2 años en relación a la población en general. O sea que está comprobadísimo que la actividad física es muy importante. Como decía, cada hora casi 205 personas a causa de enfermedades del corazón, más de 4.800.700.000 personas por enfermedades cardiovasculares, que son complicaciones tanto de la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. Como datos generales y para demostrarles algunos estudios sobre la relación del ejercicio y la salud y cómo anda la gente en cuestión de la actividad física, podemos ver que en Chile, por ejemplo, se ha determinado a través de una encuesta que hasta el 93% de las mujeres son sedentarias y de estas un 64% tiene sobrepeso u obesidad. Y obviamente la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, a pesar de tener definida la asociación de la actividad física y la reducción de las enfermedades cardiovasculares. En ese cuestionario también se ha visto en un estudio hecho en España que 3 de cada 10 personas de 15 o más años, 3 de cada 10, solo un 30% realizan ejercicio físico en su tiempo libre en más de 2 días por semana. Y solo el 14% hace ejercicio 1 o 2 días a la semana. O sea, tenemos un 60% aproximadamente de la población que no hace ejercicio en su tiempo libre. Por sexo se ha visto que 5 de cada 10 varones y 4 de cada 10 mujeres hacen actividad física en el tiempo libre
y hasta un 80% de la población se desplaza a pie para ir de un lugar a otro. Sin embargo, solo 1 de cada 10 personas utiliza la bicicleta como medio de transporte. O sea, lo que hablaba el doctor de Urioste es la movilización, ¿no? Es salir de esa inercia de estar todo el tiempo sentado, pero esto es un problema mundial que realmente no está siendo controlado. Y nosotros ya sabemos desde la época de Hipócrates que si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad justa de alimentos y de ejercicio, ni poco, ni mucho, ni demasiado, habríamos encontrado una forma de vida más segura para la salud. La inactividad en sí va a llevar a la pérdida de masa muscular, y eso posteriormente lleva a una pérdida de la potencia muscular, de la fuerza muscular, lleva a una fragilidad generalizada, y el paciente con los años y con la inactividad entra en estados de discapacidad. Eso obviamente tenemos que analizar los factores intermedios que van a llevar a que la persona tenga este estilo de vida, como la accesibilidad al ejercicio, la disponibilidad, el nivel socioeconómico, las presiones del mercado, el entorno, el comportamiento individual. Obviamente esto asociado a un consumo excesivo de alimentos de alta densidad energética, de alta concentración de sodio, las bebidas azucaradas. Entonces, obviamente, todo este contexto lleva al sobrepeso, a la obesidad y por ende a las enfermedades que ya hemos mencionado, y obviamente aumentando la mortalidad, disminuyendo la esperanza de vida, disminuyendo la calidad de vida del individuo, obviamente cada vez más disfuncional. Entonces, el comportamiento sedentario te lleva a disturbios metabólicos, a desórdenes a nivel óseo, muscular, articular, psicosocial, cardiovascular y la expresión de diferentes tipos de cáncer. Entonces, en forma sistemática, la inactividad, la falta de ejercicio va a llevar a una pérdida de la masa muscular, de la masa ósea, de la calidad de cartílago, disminuye nuestra capacidad respiratoria, aumenta la frecuencia, disminuye el consumo de oxígeno. Entonces, ahí, asociados a este entorno de pandemia, de COVID, vemos que realmente existe un empeoramiento del estado de salud y obviamente el paciente está más frágil a las complicaciones y a la evolución de la patología viral. Obviamente a nivel cardiovascular aumenta la frecuencia, disminuye la frecuencia cardíaca máxima, que es la resistencia que tenemos para hacer el ejercicio, puede ocasionar elevaciones de la presión. Se ha visto que a nivel renal disminuye la potencia, la capacidad de los riñones para filtrar las toxinas. A nivel del sistema endocrino aumenta la resistencia a la insulina, o sea, predispone a la diabetes. De forma generalizada disminuye el equilibrio, disminuye el tiempo de reacción, aumenta la masa magra y disminuye el metabolismo basal, disminuye el sistema inmunológico o lo aplana, disminuye la flexibilidad. Entonces nosotros vemos que a nivel osteomioarticular existen diferentes complicaciones que son frecuentes en la consulta. Los pacientes presentan artrosis de cadera, cuadros de tendinitis, bursitis. Hay una sobrecarga en las rodillas, que es un motivo de consulta muy frecuente, los dolores a nivel de las rodillas, la fascitis plantar, el pie plano, las talalgias. Todo esto es relacionado al sobrepeso, a la inactividad. Entonces, esto es un círculo vicioso, donde existe una mala tolerancia al ejercicio, que va a interferir con los factores metabólicos, mecánicos, va a haber una atrofia muscular y cambios articulares, mayor dolor, mayor fatiga, y como círculo vicioso el paciente cada vez más inactivo. Y lo que nosotros tratamos aquí es de buscar un bienestar. Y el bienestar es sinónimo de salud, un bienestar biopsicosocial, emocional, mental, espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos con los pacientes y vemos que nos refieren que se pesan cada semana o se pesan cada día, tenemos que indicarles que la balanza no nos va a indicar los cambios corporales que él realiza a través del ejercicio, no diferencia la masa grasa de la masa muscular y por último no mide el esfuerzo de cada uno. O sea, que pesarse y estar pendientes del peso creo que no es el punto fundamental. Más bien, la idea es estar activos. El ejercicio bien dosificado, individualizado, puede tener un rol preventivo y terapéutico potente y tal cual efectivo como un fármaco con las patologías ya mencionadas. Y se ha visto que si nosotros iniciamos una actividad física o cualquier actividad que sea beneficiosa para la salud, necesita una automatización, necesita volverse una acción cotidiana. Y un estudio hecho en Londres ha mencionado como conclusión que se necesitan aproximadamente unos 70 días
de actividad continua, ya sea fraccionada, semanal, para que posteriormente a esos 70 días nosotros ya estemos incorporando la actividad física como parte de nuestra rutina y de nuestros hábitos. Se ha visto que el ejercicio físico llega a reducir hasta un 75% la predisposición genética para el desarrollo de obesidad, y podemos ver obviamente beneficios claros metabólicos a través del ejercicio. Se ha visto que logra disminuir un 15% el colesterol, un 30% de reducción de triglicéridos, 5 a 10 milímetros de mercurio de reducción en la presión arterial, logra mejorar la hemoglobina glicosilada de 0,5 hasta 1,5%, obviamente disminuye la glicemia en el momento de la actividad, de acuerdo a lo que se ha mencionado, del tipo de ejercicio también que se elija, y también ayuda a mejorar hasta un 18% el buen colesterol. Como conclusión, obviamente, los ejercicios tienen beneficios generales, aumentando la esperanza de vida, la capacidad de trabajo, mejora los estados de depresión, ansiedad, lleva beneficios sociales, mejora la respuesta inmunitaria, mejora la frecuencia del cáncer, puede llevar a un aumento a nivel cardiovascular del consumo de oxígeno, disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, disminuye la presión arterial, como hemos mencionado, disminuye el riesgo de arritmias, mejora la red vascular coronaria, tiene beneficios metabólicos y osteomusculares y muchos otros beneficios que nosotros podemos ver al evaluar un paciente que está en una actividad física constante junto con la alimentación. Como ven en las fotos, nunca es tarde para entrar en forma, o la edad no es un motivo para no mantener un estado físico adecuado que obviamente conlleve a la salud, al bienestar biopsicosocial. No es solamente la masa muscular o no tener la barriga, no es un estereotipo. O sea, el tener un peso adecuado para la talla y un control metabólico regular y bien realizado va a llevar al beneficio cardiovascular, a la menor expresión de cáncer y otras patologías, y eso se puede mantener en el tiempo, como podemos ver en estos pacientes. Yo creo que el verdadero viaje es el descubrimiento, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en viajar y en ir a nuevos paisajes, como estamos acostumbrados a pensar que en las vacaciones que el viaje es lo mejor que podemos hacer y buscamos eso, y en estos momentos de pandemia y de aislamiento, yo creo que el impacto mayor va a ser mirar las cosas con nuevos ojos, como dice Prost, como ven al paciente que está en la fotografía, que ha logrado ver las cosas de diferente manera, enfocar su vida de diferente manera y obviamente encontrar un estado de bienestar, un estado de salud, calidad de vida. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir a todos los pacientes en este Día Mundial. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por importante información, ¿no? Así que esperemos todos pongan en práctica estos consejos. Desde hoy inicien sus 66 días para cambiar el estilo de vida y ya no tengan un estilo de vida tan sedentario. Gracias, doctor. Vamos a dar paso a nuestra siguiente disertante. Él es el doctor Jorge Saldaña Imaña. Él nos va a hablar de: tengo diabetes tipo 2, ¿cómo debo realizar mis ejercicios? Hablando exclusivamente de aquellos pacientes con diabetes tipo 2. Para resumir un poco el extenso currículum del doctor, comentamos que es especialista en endocrinología, diabetología, nutriología y medicina interna, profesor de posgrado en medicina interna y endocrinología, encargado de la residencia de endocrinología. Actualmente es endocrinólogo del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud en la ciudad de La Paz y es el actual presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, filial La Paz. Adelante, doctor Saldaña. ¿Puede presentar, por favor, su disertación? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, quiero empezar esta disertación indicándoles que, bueno, haciendo énfasis en lo que ya estaba hablando el doctor Urioste, el doctor Espinosa, y decirles que lo importante que es el ejercicio. Definitivamente el ejercicio es un elemento clave para mantener la salud y además para mejorar
la enfermedad, en este caso la diabetes. El ejercicio y la diabetes es algo importante. El tratamiento de la diabetes en realidad tiene 3 pilares importantes: la medicación, la dieta y el ejercicio. Si uno de estos 3 pilares falla, el control de la diabetes no va a ser el que queremos. Podemos tomar mucha medicación, las últimas medicaciones, las mejores medicaciones, pero si no cumplimos con un esquema de alimentación o no tenemos una rutina de ejercicio, no vamos a tener los resultados que queremos. Ya lo han indicado los doctores, nada más quiero hacer hincapié en algunos puntos. El ejercicio fundamentalmente mejora el control de la glucosa y disminuye los problemas vasculares. Entonces, cuando yo tengo diabetes, tengo que procurar hacer ejercicio como parte de mi tratamiento. Puedo no tener hábito. Hay muchas formas de empezar este asunto. Se sugiere que por lo menos deberíamos hacer 150 minutos semanales de ejercicio. Eso quiere decir que las podemos dividir, por ejemplo, entre 3 a 5 sesiones. Mínimamente 3 veces por semana. Hacer una actividad física. Ya sea una actividad física aeróbica, moderada o más vigorosa. O bien algo que aumente entre el 50 al 70% nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, son parámetros que debemos utilizar para ver la intensidad del ejercicio que vamos a hacer. Ahora bien, cuando uno tiene diabetes y quiere empezar un sistema de ejercicio, tiene que tomar en cuenta estos elementos. Tengo que elegir mi tipo de ejercicio, es muy importante. El doctor Urioste ha hecho varias referencias muy importantes. ¿Cuál ejercicio me conviene a mí de acuerdo a cómo estoy en este momento de salud? Pero también tiene que ser un ejercicio que me guste. No voy a hacer un ejercicio que me disguste o que no me satisfaga por el resto de mi vida. Tiene que ser algo que me motive. El ejercicio tiene que ser inclusive una parte motivante del día, donde uno pueda inclusive liberar el estrés del trabajo, de las preocupaciones y darle bienestar al organismo. El doctor Rodrigo ya ha hablado sobre las bondades que tiene el ejercicio a todo nivel, el nivel emocional y el bienestar en nuestra vida. Luego entonces debo fijarme y elegir qué ejercicio voy a hacer, con qué intensidad, qué duración, con qué frecuencia lo voy a hacer y en qué horarios. Definitivamente el horario de la primera hora de la mañana es el mejor horario, pero no siempre se puede. Todos trabajamos, tenemos obligaciones. El mejor horario es el que tengo disponible y es el que tengo que aprovechar. Si tengo un horario disponible, no me voy a echar a mirar la tele o sentar a mirar la tele. Aprovecharé para hacer ejercicio. Entonces, ahí tiene que empezar el ejercicio por la organización, tomando en cuenta estos elementos. Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, entonces puedes comenzar caminando 10 minutos al día e ir aumentando a medida que tu condición física mejore. Por ejemplo, en el día, si nosotros empezamos a caminar los primeros días 10 minutos, se van a ustedes dar cuenta que conforme pasan los días, la segunda semana, ya puedo caminar más rápido. Es más, ya puedo ir más lejos. Mi resistencia ha aumentado. Y de pronto se verán ustedes haciendo un trote y alcanzando un kilómetro y medio. El asunto está en ser constante, como todo en la vida. La constancia es lo que garantiza el éxito. Ahora, siguiendo esto, para hacerlo más fácil, se puede dividir los 30 minutos en varias sesiones. Por ejemplo, puedes caminar durante 10 minutos, 3 veces al día. Puedes destinar media hora en la mañana, media hora en la tarde, y de esa manera ir programando tu ejercicio. Lo importante es que te organices. La primera medida es organizarse. El ejercicio, y el doctor Urioste nos había hablado, tenemos ejercicios de resistencia, tenemos ejercicios aeróbicos. Los de resistencia son buenos. Hay mucha gente que le gusta ir al gimnasio, entrenamiento con pesas, lo puede hacer. Por ejemplo, se pueden empezar
con series pequeñas de 10 a 6 repeticiones, 3 veces a la semana. Puedes elegir los músculos, trabajar tronco, trabajar brazos, etc. Entonces, también puedes elegir entre el tipo de ejercicio que quieres, los de alto impacto y los de bajo impacto. Por ejemplo, caminar, nadar, hacer un poco de bicicleta. O los de alto impacto, jugar todas estas opciones que aquí tenemos, aeróbicos. Entonces, son ejercicios que debemos ir viendo cuál nos gusta y cuál satisface también, nos satisface emocionalmente inclusive. Es muy importante. Luego, vean ustedes que es importante determinar qué cantidad de calorías, por ejemplo, voy a consumir, es lo que es muy importante de acuerdo al ejercicio que voy a hacer. Por ejemplo, si voy a bailar, voy a quemar más o menos entre unas 220 a 510 calorías. Si voy a caminar, por ejemplo, o voy a hacer ciclismo, vean ustedes, la cantidad de calorías que se queman van cambiando. Ahora bien, hemos dicho que elegir el ejercicio es muy importante. El ejercicio aeróbico, el cuerpo usa mejor la insulina, fortalece el corazón, los huesos, el estrés y fundamentalmente reduce la glucosa en sangre y la presión arterial. Entonces, es una buena opción de ejercicio para comenzar si tengo diabetes. Entonces, vean ustedes las opciones que tenemos. Salir a caminar, hacerlo primero lentamente y luego ir aumentando el paso, bailar, nadar, trotar, simplemente trotar alrededor de la cuadra, alrededor de la manzana, es un buen motivo para empezar el ejercicio. Luego tenemos los ejercicios de resistencia. Los ejercicios de resistencia también son buenos, el uso de pesas, hace que el cuerpo sea más sensible a la insulina, disminuye la glucosa en sangre, ayuda a tener los músculos fuertes y reduce el riesgo a la osteoporosis. Cuando uno hace ejercicio con pesas, nuestros músculos no solamente son fuertes, sino nuestros huesos se vuelven fuertes. Por lo tanto, las probabilidades de tener osteoporosis son menores, nuestros huesos son más resistentes. Ahora, cuanto más músculo se tenga, más calorías se quema. Eso es evidente. Que cuando el cuerpo, por ejemplo, está en reposo y cuando tenemos una edad avanzada, el ejercicio en pesas no está proscrito, el ejercicio se puede hacer siempre y cuando tengamos los cuidados necesarios, ¿no es cierto? Hace que nuestros huesos se fortalezcan, hace que nuestros músculos se vuelvan más fuertes. Y esa debilidad que sentimos a veces con la edad, que no podemos ya subir las gradas, que nos cuesta caminar, es por la falta de ejercicio, básicamente, más que por la edad. Entonces, el ejercicio es algo muy importante a cualquier edad, independientemente de nuestra condición. Se puede hacer, lo importante es practicarlo. Entre las opciones que tenemos de actividades de resistencia, miren, es no solamente ir al gimnasio, se puede usar botellas en casa, por ejemplo, o hacer la calistenia. La calistenia es nada más hacer ejercicios usando el peso del cuerpo, como flexiones, abdominales, sentadillas. La cuestión es hacerse una rutina que tenga un tiempo, por lo menos media hora, y cumplir esa rutina. Puedes hacer cualquier otro tipo de actividad física que suponga un movimiento, y eso se cuenta también como ejercicio físico. Sin embargo, cuando tengo diabetes, tengo que ser precavido. Hay cosas que tengo que tomar en cuenta cuando tengo diabetes y cuando estoy en tratamiento, con tabletas o estoy usando insulina. Eso es muy importante. Tengo que tomar en cuenta lo que como, qué medicamento uso, si es tabletas, insulina, y cuánto está mi nivel de glucosa. Eso es muy importante. Entonces, aquí hay algunas pautas que creo que son muy útiles para que todos los que empiecen a hacer ejercicio las tomen en cuenta. Por ejemplo, controlar la glucosa antes del ejercicio es muy importante.
Con su glucómetro, tómese una glucosa antes de hacer el ejercicio. Vea cómo está. Si la glucosa está inadecuadamente baja, si está por debajo de 100 miligramos y voy a empezar un ejercicio, entonces debo tomar un jugo, por ejemplo, para empezar el ejercicio y no tener una hipoglicemia en el ejercicio. Siempre tener a mano algo para tomar. Entonces, debo saber con cuánto de glucosa estoy entrando a mi ejercicio. Si mi glucosa es demasiado alta, si mi glucosa está por encima de 300, probablemente no me va a convenir hacer en ese momento ejercicio, porque en la primera fase del ejercicio, por la liberación de catecolaminas, la glucosa subirá y mi glucosa, si está alta, terminará más alta. Entonces, por eso es importante saber con cuánto de glucosa estoy empezando el ejercicio. Antes de iniciar la acción de ejercicio, hacer un calentamiento, sumamente importante. El calentamiento es la base. Es muy importante calentar, seleccionar un grupo de músculos que voy a trabajar y calentarlos. Y recién comenzar la rutina que me he propuesto. Ahora, si estoy usando insulina, por ejemplo, si estoy usando insulina y me estoy poniendo en el abdomen y ese día voy a hacer abdominales, no me conviene colocarme la insulina en el abdomen, porque obviamente el ejercicio que voy a hacer en esa región va a hacer que se libere más rápido la insulina. O si me estoy colocando en los muslos la insulina, no lo voy a hacer el día que voy a correr. Entonces, es muy importante ver dónde me voy a colocar la insulina, de acuerdo a qué ejercicio voy a hacer y qué región del músculo o del organismo o del cuerpo voy a practicar ese día. También es importante tener cerca una fuente de hidratos de carbono. Es importante llegar al gimnasio o a su lugar de entrenamiento con un jugo, por ejemplo, un jugo de naranja, una fuente de hidratos de carbono, que la pueda uno usar antes, durante o después del ejercicio, para nivelar mis niveles de glucosa y no que me sienta mal, sienta síntomas de hipoglicemia en medio del ejercicio o inmediatamente después de terminado. Es importante consumir líquidos, hidratarse adecuadamente durante el ejercicio. Es importante en las personas que llevan tiempo con diabetes, se pierde la sensibilidad en la planta de los pies por neuropatía diabética. Y es muy importante checar bien que nuestros zapatos estén en óptimas condiciones, que no se haya metido una piedrita, cualquier cosa que nos vaya a lastimar. Y después, porque al no haber sensibilidad en el pie, uno al estar entrenando, está muy efusivo entrenando, puede terminar con lesiones de los dedos o de la planta de los pies que nos lleve a un pie diabético. Entonces, ser cuidadoso, no medir gastos en tener un buen zapato para entrenar, es una cosa muy importante. Evitar realizar ejercicio en condiciones extremas, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, o estar bien hidratado. Esas cosas hay que tomar mucho en cuenta. Ahora, el paciente cuando está descompensado debe evitar hacer ejercicio. Si estoy muy descompensado, me mido mi glucosa, está en 350, por decir. Entonces, probablemente ese momento no va a ser el óptimo para hacer ejercicio. Haré una revisión de mi dieta, hablaré con mi médico, revisaré mi medicación, bajaré mi glucosa y programaré mi sesión de ejercicio. Después, contraindicaciones. ¿Qué cosas está contraindicado para hacer ejercicio? Ya lo había mencionado hace un momento. El nivel de glucosa. Si uno se está recuperando de una hipoglicemia, si me ha dado una hipoglicemia en la mañana, no va a ser lo mejor que en la tarde me ponga a hacer ejercicio. Lo más probable es que me vuelva a dar una hipoglicemia y me dé en medio del ejercicio. Otra cosa que debo tener en cuenta es cuando tengo ya algunas complicaciones, por ejemplo, retinopatía proliferativa, tengo una hemorragia en el ojo o neuropatía severa tanto periférica que no siento mis pies o adormecimientos. Entonces, debo hablar con mi médico, con el que me está tratando, para coordinar con él qué ejercicio es que más me conviene o cómo debo empezar a hacer ejercicio cuando tengo estas alteraciones o cómo puedo corregir esta situación antes de organizar un programa de ejercicio, siempre con la ayuda de su médico. La hipoglicemia en el ejercicio no es infrecuente, ya sea que uno esté usando insulina o esté usando tabletas para controlarla, cualquier sea la tableta que uno esté usando para controlar la diabetes o el tipo de insulina, tengo riesgo de hacer hipoglicemia en el ejercicio. Por eso debo medirme mi glucosa antes del ejercicio y después del ejercicio.
Y de acuerdo a eso decidí si tengo que ingerir una porción de carbohidratos que debo tener a la mano, debo llevar a mi gimnasio, siempre está conmigo para evitar esto. Existe riesgo de desarrollar cuadros de hipoglicemia durante, inmediatamente y después del ejercicio, incluso hasta 15 horas desde acabado el ejercicio, si el ejercicio es muy intenso, por ejemplo. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta. Para evitarse sustos, como ya le había dicho, esta unión que ustedes ven en la imagen, su glucómetro y su ejercicio tienen que ir de la mano. Son condiciones básicas para que su ejercicio le rinde los tributos de salud y no lo ponga en riesgo de una hipoglicemia, de un accidente o de lesionarse durante el ejercicio. Entonces, miren ustedes que la parte más importante, debo elegir qué ejercicio voy a hacer, qué ejercicio me gusta. ¿Me gusta ejercicio de potencia? Pues ese voy a hacer. ¿Me gusta ejercicios más intensos de alto impacto? Pues genial. Zumba, bailar, son excelentes ejercicios. O voy a hacer otros ejercicios de resistencia. Hablaban sobre el CrossFit. El CrossFit es un ejercicio genial. Ahora, cuando ustedes programen un ejercicio, hablen con su médico, platiquen con él. La mejor forma de evitarse problemas es estar informado. La información es básica en todos los aspectos de la vida y fundamentalmente en este. Coordine con su médico. Tome en cuenta qué problemas de salud, aparte de la diabetes, tiene. ¿Soy hipertenso? ¿Tengo retinopatía? Entonces, probablemente si soy hipertenso, tengo retinopatía y tengo algunos problemas óseos, no va a ser la mejor opción que elija pesas, por ejemplo. Va a ser mejor que elija otro ejercicio más sencillo, por ejemplo, ir a bailar o hacer zumba, digamos. Pero si mi presión está controlada, si estoy bien de otros aspectos a nivel óseo, de huesos, de articulaciones, etcétera, entonces obviamente puedo elegir un ejercicio de resistencia. Puedo hacer musculación, pero cualquiera sea el ejercicio que haga, debo elegirlo en función del medicamento que uso, de mi condición física actual y el consejo con mi médico. Y una cosa muy importante, esto, señores. Saber cómo está mi glucosa es lo más importante. No interesa las veces que tengamos que medirnos la glucosa. Es lo más importante. ¿Con cuánto estoy empezando mi ejercicio? ¿Con cuánto estoy terminando? Eso me va a garantizar evitarme problemas, evitarme sustos, evitar sustos a los demás y que el ejercicio realmente me dé lo que estoy buscando, bienestar, y que sea ese pilar fundamental del tratamiento. Entonces, con estos elementos, estas guías esenciales, quiero darles las luces necesarias y animarlos a hacer el ejercicio. No tengan miedo. Muchas veces yo, hablando con mis pacientes, conversando, veo que gentes por encima de los 50 ya no quieren ir a un gimnasio, ya no quieren hacer ejercicio. Señores, no hay edad para el ejercicio. Es más, cuando uno está en edad mayor, la mejor medicina de este planeta es el ejercicio físico, definitivamente para todos los males. Con esto concluyo mi charla. Creo haberles dado los pilares fundamentales de lo que se debe hacer el ejercicio cuando uno tiene diabetes y está medicado con insulina, ¿no? En la diabetes tipo 2. Y fundamentalmente, ¿qué? Animarlos a hacer ejercicio. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Queda muy claro y esperamos que realmente los espectadores entiendan todo lo que están compartiendo, doctores. Continuando con el conversatorio, permítanme presentarla a la siguiente expositora. Es la doctora Sandra Siaca, nuestra invitada, con el tema «Tengo diabetes tipo 1, ¿cómo debo realizar mis ejercicios?». Como un resumen, doctora, de su currículum, permítanme hacerlo respecto al resumen que nos envió. Es endocrinóloga pediatra del Hospital Federico Gómez de la Ciudad de México, en el Distrito Federal, miembro de la American Diabetes Association, miembro de la Endocrine Eye Society, y en este momento es pediatra endocrinóloga del Hospital Materno Infantil en la Caja Nacional de Salud. Doctora, le dejamos la pantalla para que pueda presentar, por favor, el tema que hoy día va a compartir con nosotros. Muchas gracias.
Está sin micrófono, doctora, perdón. Ahora sí. Ahora sí, doctora, gracias. Ya. Bueno, gracias a ustedes, a Merck, por apoyar en estas charlas, que son informativas sobre todo para los pacientes y que es importante, ¿no? Que los pacientes dentro de los pilares del tratamiento de la diabetes estén bien informados y conozcan todo lo que puede mejorar esta patología. Quiero recordar en este día a los guerreros con diabetes tipo 1. Les digo guerreros porque empiezan desde muy pequeños, ¿no? Y bueno, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que es para toda la vida, pero tenemos que aprender a vivir no para la diabetes, sino con la diabetes, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre ejercicio y la diabetes tipo 1. Es importante que los que tienen diabetes tipo 1 conozcan muy bien cómo funciona la glicemia, ¿no? La glucosa en la sangre. El aporte de los hidratos de carbono son lo que nos va a permitir el tener glucosa en la sangre, y la actividad física y la insulina ambas van a disminuir la cantidad de glucosa en la sangre. Por lo tanto, la convivencia de estas tres cosas, hidratos de carbono, actividad física e insulina, son muy importantes para lograr un equilibrio adecuado al momento de hacer ejercicio físico. Es evidente que tanto los niños como los padres de los niños, o quién sabe cuando ya son adultos con diabetes tipo 1, difícilmente pueden lograr un equilibrio en la glicemia porque el ejercicio nos lleva muchas veces a hipoglicemias. Entonces, es muy importante conocer la fisiología y poder dominar el hecho de mantener unas glicemias estables, porque si bien es difícil lograr esta estabilidad metabólica en la diabetes tipo 1, es muy recomendable. Es decir, la diabetes tipo 1 y el ejercicio no solamente deben convivir, sino se recomiendan altamente para lograr un metabolismo adecuado y mejorar los niveles de glicemia. Para conocer un poquito, o sea, para saber cómo funciona en la fisiología normal, es importante saber que cuando hacemos ejercicio, la insulina que todos producimos usualmente empieza a disminuir cuando se empieza el ejercicio, ¿no? Ya se empieza el ejercicio y la producción de insulina de nuestro organismo empieza a reducir y empezamos a utilizar la glucosa hepática. Nunca, si ven en el gráfico, la insulina reduce, pero siempre se produce porque es muy importante tener insulina para utilizar la glucosa de la sangre. Por lo tanto, es muy importante que los pacientes con diabetes tipo 1 siempre sepan que deben administrarse insulina, aunque probablemente disminuyendo la cantidad de lo que se administre. Es importante acerca de el ejercicio que vamos a elegir, conocer cómo va a actuar en nuestros niveles de glucosa, ¿no? El tipo de ejercicio físico, por ejemplo, ya se había hablado de aeróbico o anaeróbico. Aquí podemos ver también cómo modifica la glucosa en sangre. Los ejercicios aeróbicos tienden a disminuirlos, ¿no? Los ejercicios anaeróbicos, inicialmente por el esfuerzo o el estrés físico que implica el ejercicio anaeróbico, hace que las glicemias, o sea, las hormonas contrarreguladoras se eleven y eso hace que la glicemia se eleve. Y cuando son mixtos, pues puede ir dependiendo de cuál predomine, o puede subir o puede disminuir. Entonces, es importante al momento de escoger un ejercicio saber qué ejercicio vamos a hacer. Es verdad, hay ejercicios que incluyen ambos tipos, ¿no? Aeróbicos y anaeróbicos. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? En el fútbol, un partido de fútbol implica ejercicio aeróbico, pero también ejercicio anaeróbico. Pero predomina probablemente el aeróbico, por lo tanto, probablemente la glicemia tienda a disminuir. La intensidad del ejercicio. La intensidad puede ser baja, media o alta.
Cuando son de intensidad baja, probablemente solamente utilicemos la glucosa de la sangre y la grasa, ¿no? Cuando es alta, por ejemplo, utilizamos más glucosa de la sangre y también la grasa y el glucógeno hepático. Esto es importante al momento de la repetición de los ejercicios. Por ejemplo, si alguien está acostumbrado a hacer ejercicio diario de intensidad alta, probablemente va a disminuir la cantidad de insulina que utilice en el día, todos los días, porque ya la reserva de glucógeno hepático y muscular va a reducir. Y para que se reponga la reserva de glucógeno hepático, a veces pasa más de 24 horas. Esto no es malo, sino que, como había dicho, probablemente el requerimiento total de insulina va a ser menor. La duración del ejercicio es muy importante porque no es lo mismo hacer 20 minutos de ejercicio que hacer media hora o hacer más de una hora de ejercicio. Ahorita vamos a ver cómo se debería modificar según el tiempo en que dure nuestro ejercicio. La frecuencia, como decía, no es lo mismo hacer día por medio que hacer todos los días y además esto asociado a la intensidad del ejercicio que vamos a realizar, ¿no? El estado de forma se refiere sobre todo a que cuando una persona ya está acostumbrado, su organismo ya está acostumbrado al ejercicio, eh, va a empezar a utilizar más lo que es la grasa, ¿no? Entonces, es cuando empezamos a disminuir el peso. Entonces, cuando una persona con diabetes tipo 1 empieza a hacer ejercicio rutinario, va a empezar a disminuir el peso y a disminuir la cantidad de grasa corporal y va a empezar a disminuir el uso de la glucosa de la sangre, por lo tanto es menos frecuente la hipoglicemia, ¿no? Y el horario es importante, sobre todo cuando utilizamos insulinas de acción rápida, saber en qué momento vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, si vamos a hacer el ejercicio cerca de la administración de insulinas, entonces el riesgo de hipoglicemia es mayor. Por eso se prefiere dejar el ejercicio para después de 2 o 3 horas de haber administrado una dosis de insulina de acción rápida. Hay algunas estrategias que nos permiten lograr estabilidad de las glicemias, ¿no? Antes del ejercicio, sobre todo un ejercicio moderado. Se recomienda iniciar el ejercicio cuando la glicemia esté en 130 y 270 miligramos decilitro. Este valor de 270 puede variar, ¿no? Idealmente si son cifras mayores o incluso mayores de 250, lo que se recomienda es medir la presencia de cetonas. La presencia de cetonas sí contraindica la realización de ejercicio. Tenemos que, es importante saber que para realizar el ejercicio, pues evidentemente tenemos que ir de la mano con el control de las glicemias, ¿no? Que deben realizarse antes, después, a la hora y posteriormente cada 2 o 3 horas, dependiendo de la intensidad de ejercicio que se realizó. Porque ejercicios intensos hacen que inclusive la glicemia pueda ir disminuyendo o el músculo pueda ir captando glucosa de la sangre incluso 12 horas después de haber realizado el ejercicio. Entonces, existen dispositivos, o sea, la tecnología también ha avanzado mucho en diabetes, ¿no? Existen dispositivos que nos permiten la medición de las glicemias todo el tiempo y eso probablemente reduce un poquito el estrés de estar midiendo tantas veces la glucemia, ¿no? Idealmente, si el valor de la glucemia es de menor a 90 miligramos decilitro, lo que se recomienda es, si está dentro de rangos de hipoglicemia, pues hay que tratar la hipoglicemia. Si no hay rangos de hipoglicemia, pues idealmente hay que consumir 10 a 20 hidratos de carbono. ¿Cuánto sería 10 a 20 hidratos de carbono? Vendría a ser, por ejemplo, una fruta, ¿no? Generalmente hidratos de carbono que se digieran en forma rápida, ¿no? Puede ser una fruta o puede ser una fruta y un jugo energizante, ¿no? En el caso de que tenga la glicemia entre 90 y 126, si es un ejercicio aeróbico, se recomienda
ingerir 10 a 15 hidratos de carbono, que vendría a ser igual 10 carbohidratos, sería una fruta también. Y si es anaeróbico, pues sí se puede empezar el ejercicio, ¿no? Y si es más de 126, pues se puede realizar el ejercicio ya sea aeróbico o anaeróbico sin ninguna ingesta de hidratos de carbono. Como habíamos visto, para lograr una estabilidad de la glucemia y el ejercicio, pues tenemos que ver cómo vamos a trabajar con los hidratos de carbono, que ya hemos visto, ¿no? Según los valores de la glicemia que tengamos antes del ejercicio. O sea, sí o sí debemos medir la glicemia antes del ejercicio. Y cómo podemos modificar las insulinas, ¿no? Cuando son ejercicios de larga duración, todos, larga duración, hablamos si duran más de 60 minutos. Todos los ejercicios de larga duración deben modificar la insulina, ¿no? Cuando uno programa, lo ideal es programar también los ejercicios, ¿no? Uno tiene que saber en qué horario, cuánto va a ser el ejercicio. Entonces, si van a ser de larga duración, es decir, más de 60 minutos, debemos modificar la aplicación de las insulinas de acción rápida, ¿no? Si es de intensidad suave, se modificará 5 a 10%, si es de intensidad moderada, 5 a 10% por cada hora de ejercicio, ¿no? Y si es de intensidad alta, incluso 5 a 20%, o sea, reducir de lo que se va a inyectar 5 a 20% por cada hora de ejercicio. Y en estos casos también, cuando la intensidad es larga, también debemos reducir la insulina de acción prolongada, ¿no? Por cada hora de ejercicio que se va a hacer. Cuando la duración del ejercicio es de media duración, es decir, entre 20 y 60 minutos, se modifica solamente si la intensidad del ejercicio es moderada o alta, ¿no? Debemos reducir hasta un 50% inclusive la insulina de acción rápida, y la insulina de acción prolongada también se debe reducir. Cuando es de duración corta, es decir, de menos de 20 minutos, en general no se modifica, ¿no? Ahora, si tenemos ejercicios de duración larga y el ejercicio va a durar más de una hora, además de modificar la dosis de insulinas, debemos también consumir hidratos de carbono, ¿no? Por cada hora de ejercicio, cuando hacemos, ¿no? De duración larga, por cada hora de ejercicio se debe consumir 10 a 20 gramos o 0,2 a 0,3 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Cuando es de acción de duración larga y de intensidad moderada, deberíamos consumir 0,4 gramos hidratos de carbono por kilo de peso. Y si es de duración larga y de intensidad alta, 0,7 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso por cada hora de ejercicio. Entonces, con estas medidas, probablemente podamos lograr una estabilidad en la realización, en las glicemias cuando realicemos ejercicio. Ahora, es evidente que cada persona es individual. Cada persona, cada niño, cada adulto responde diferente incluso al mismo tipo de ejercicio. Por lo tanto, la clave es conocerse, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a conocer? Probando, midiendo cómo está la glicemia antes del ejercicio, cómo está después, probando. Lo ideal es programar un ejercicio, por ejemplo, fútbol, ¿no? Si a un niño le gusta el fútbol, pues y va a sus entrenamientos rutinarios de fútbol, pues ese va a ser el ejercicio con el que vamos a aprender a manejar sus glicemias, ¿no? Hay que medirlo antes, hay que modificar sus insulinas y ver cómo responde. Entonces, cada niño responderá diferente porque incluso un niño de la misma edad no necesita la misma cantidad de insulina. Necesitan la sensibilidad y sus ratios son diferentes, por lo tanto cada niño y cada adulto con diabetes va a ser diferente, pero estas son pautas que nos permiten empezar y tratar de acoplar el ejercicio a la vida de las personas con diabetes tipo 1, que como les decía, el miedo siempre existe, el miedo de la hipoglicemia, pero se puede manejar y lo podemos controlar. Las recomendaciones post ejercicio son que es importante saber que si sobre todo el ejercicio ha sido intenso,
el riesgo de hipoglicemia incluso se mantiene las 7 a 11 horas posteriores al ejercicio, ¿no? Los ejercicios de resistencia pueden provocar hipoglicemias nocturnas. Es más frecuente que cuando uno hace ejercicios anaeróbicos, intensos también, pudiera haber hipoglicemias nocturnas. Cuando utilizamos bombas de insulina, también se deben hacer modificaciones en las dosis basales y en los bolos de insulina, ¿no? Eso también dependerá y obviamente se debe consultar con su médico. Quiero mencionar que si bien la diabetes tipo 1 realmente es duro, ¿no? Es duro tener diabetes tipo 1 porque es algo que es para toda la vida. Existen atletas de élite, ¿no? De todos los deportes, ¿no? Futbolistas, boxeadores, alpinistas, nadadores, ciclistas, basquetbolistas que tienen diabetes tipo 1, que probablemente y en sus experiencias ellos mismos dicen que ha sido más duro probablemente que para el resto, pero han triunfado, ¿no? Son deportistas de élite y han volado muy alto, ¿no? Por lo tanto, es importante saber que los niños y los adultos con diabetes tipo 1, pues tienen que vivir con la diabetes y no vivir para la diabetes, y el equilibrio de un buen control metabólico es incluir el ejercicio en su vida. Bueno, eso sería todo. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda muy claro. Creo que los 4 expositores han dejado muy en claro cada uno de los puntos que han tocado. Y ahora invitamos a todos los asistentes a enviar sus consultas por medio del icono, preguntas y respuestas. También vamos a estar pendientes del chat de Facebook. Romina nos va a ayudar por ese lado, por favor. Ya contamos con una pregunta acá en el Zoom, que es para todos los doctores. Preguntan, ¿en qué momento es recomendable desayunar? ¿Antes o después del ejercicio? Doctores. Sandra, tal vez tú podrías orientar a los muchachos y a los adultos. Hola, sí, estoy con micrófono, sí, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, es bien importante medirse la glicemia, ¿no? De hecho, en diabetes tipo 1, por ejemplo, sí es muy importante hacer el desayuno, aunque en deportistas ya que tienen una rutina ya establecida, incluso en ayunas se ha visto que no es malo hacer ejercicio. Lo importante es controlar las glicemias, ¿no? La glicemia con la que estamos empezando el ejercicio, ¿no? Obviamente, si la glicemia está por debajo de 126, 130, pues sí hay que desayunar, comer carbohidratos, ¿no? Para que la glicemia se pueda mantener durante la realización del ejercicio, a no ser que sea un ejercicio anaeróbico, ¿no? Entonces, es muy importante también empezar a hacer las rutinas de ejercicio siempre acompañadas y con el consejo médico, porque como les decía, hay diabéticos que hacen el ejercicio cuando es en ayuno y les va muy bien también. Para los diabéticos y niños, sobre todo pequeños, lo ideal es no hacer en ayuno inicialmente, ¿no? Tal vez para los diabéticos tipo 2, no sé si algo más quieren u otra experiencia tienen los doctores con diabetes tipo 2. Sí, gracias, Sandra. Tal vez yo quería acotar básicamente los lineamientos para un paciente tipo 2 que esté usando ya insulina. Básicamente son los mismos que ha mencionado Sandra para un diabético tipo 1. Lo primero, evidentemente, es medirse la glucemia. Ahora, en los pacientes diabéticos tipo 2 que están tomando hipoglicemiantes orales, es muy importante determinar qué hipoglicemiante está tomando. Si está tomando una biguanida, una sulfonilurea. De todos modos, igual, el principio básico es medirse la insulina primero para ver con cuánto uno está amaneciendo.
Si la insulina realmente, si la glucosa está por debajo de 100, entonces probablemente, y depende del ejercicio que voy a hacer. No es lo mismo salir a caminar que ponerse a hacer CrossFit o que ponerse a hacer un trote de 2 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, mucho dependerá del ejercicio que voy a hacer. Si voy a hacer un ejercicio de moderada a alta intensidad, evidentemente necesito tomar algo. Necesito tomar un jugo, probablemente antes del ejercicio, llevarme mi reserva de carbohidratos por si acaso y empezar mi ejercicio si va a ser moderado e intenso. Y probablemente no voy a tomar, obviamente, mis tabletas para, sino hasta que después termine el ejercicio y vaya a desayunar. Entonces, igual, la medida entonces para conclusión sería medirme la glucosa, determinar qué ejercicio y qué intensidad voy a hacer, y si estoy tomando tabletas, no las tomo, sino hasta después, cuando vaya a tomar mi desayuno. No sé si alguien más quiere acotar algo. Bueno, tenemos acá preguntas desde el Facebook. María Guadalupe pregunta, entonces, primero sería coordinar antes con el médico el ejercicio a realizar habitualmente, ya que cada organismo es diferente. Bueno, sí, probablemente me corresponde más a esa pregunta. Evidentemente, es importante que platiques con tu médico, porque tu médico te conoce. Tu médico sabe lo que tienes, sabe cómo está tu presión, sabe cómo están tus articulaciones, sabe cómo están tienes neuropatía, no tienes neuropatía. Es la persona más indicada para indicarte qué ejercicio elegir y la intensidad de tu ejercicio. O sea, eso es muy importante. Que hagas un trabajo coordinado con tu médico. No solamente que te ayude a elegir tu ejercicio, que te ayude a elegir la intensidad y que te ayude con la medicación, en la forma en que vas a coordinar tus medicamentos, vas a hacer tus meditaciones con glucómetro. Si tienes esa guía y siempre a mano, esa es la mejor opción. Gracias, doctor. Continuando con las consultas de Zoom, la señora Nelly pregunta, ¿qué ejercicios podemos hacer ahora que es peligroso ir a gimnasios u otros lugares? ¿Cualquiera de ustedes, doctor? Yo creo que ahorita la recomendación obviamente es, ¿no? Reorganizarnos en ese sentido. Entonces, una de las pautas o tips que les doy a los pacientes es utilizar el Internet, utilizar el YouTube. Existen muchas páginas de ejercicios como la calistenia, que es solamente con el peso corporal, te dan ejercicios con pesas. O sea, uno puede adecuar un espacio de 2 metros cuadrados o 1 metro cuadrado y hacer la actividad diaria sin dejar de hacer los ejercicios. Yo creo que hay mecanismos y obviamente no está tan recomendado ir a los gimnasios y yo creo que esa es la mejor forma actualmente de hacer actividad. Perfecto. ¿Tenemos más consultas en Face, Romy? Tu micrófono, Romy, está apagado. Perdón. Tenemos una consulta de Viviana Sevillano. Dice, ¿puedo tomar glucofacto todos los días para bajar de peso? Bueno, a ver, el glucofague es la metformina. La metformina es un medicamento que se utiliza para la diabetes. Es un medicamento que se utiliza para la diabetes fundamentalmente. Sin embargo, tiene algunos elementos importantes que pueden ayudar a controlar el peso en personas que tienen alteraciones. Por ejemplo, personas que tienen hiperinsulinemia, y no necesariamente inclusive son diabéticas, son personas que tienen concentraciones altas de insulina, obesas, que les cuesta mucho bajar de peso. Recordemos que la insulina es una hormona que tiene muchísimas hormonas, pero muchísimas acciones. Pero una de las acciones es una acción anabólica, es una acción formadora y formadora de tejido graso fundamentalmente. Entonces, si yo tomo metformina, puedo aumentar la sensibilidad a la insulina.
a la insulina tener más sensibilidad en los tejidos, la insulina va a disminuir. Por lo tanto, voy a tener menos concentración de insulina y esa situación podría facilitarme. Ahora, evidentemente, el concepto de que voy a tomar metformina y voy a bajar de peso no es real, ¿cierto? Evidentemente, si yo no planifico mi alimentación, soy metódico en el ejercicio, no hay pastillas mágicas que yo tome y me bajen de peso, ¿no? Es decir, es un conjunto, es una muletita que te puede ayudar finalmente, pero la base para bajar de peso finalmente está en lo metódico que uno es con su actividad física y su alimentación. Gracias, doctor. En el Zoom también nos consultan al respecto si es bueno hacer ayuno intermitente, tanto para diabéticos tipo 1 como tipo 2. A ver, ¿puedo acotar algo ahí? Tal vez al inicio el ayuno intermitente tenga un impacto, principalmente en la pérdida de peso, pero a la larga va a ocasionar una mayor producción de grasa corporal, puede alterar ciertos parámetros en el control metabólico en general. Entonces, sin hablar de la medicación ni hablar de la insulina que esté usando el paciente diabético, estamos hablando del impacto del ayuno intermitente en control de peso. Entonces, no es recomendable. Sí, yo también quisiera añadir algo a lo que ha dicho Rodrigo, y es que hay algunos nutricionistas que están haciendo dietas de ayuno con mucha grasa, ¿no? Desayunan tocino abundante, y entonces los pacientes bajan de peso, pero vienen con una dislipidemia, ¿no? Una alteración de los triglicéridos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque también, digamos, hay muchos estilos, ¿no? Entonces, cada quien le pone su estilo y a veces no es tan saludable. También quería acotar algo. Bueno, evidentemente tiene sus matices. El ayuno evidentemente es un tema muy, muy, muy interesante, muy complejo también. En algunas prácticas, por ejemplo, las prácticas yógicas, el ayuno intermitente es parte de la forma de vida de estas personas que tienen ayunos de largas horas de duración. Estamos hablando de ayunos de 8 a 12 horas. O es gente que come una vez al día. Son gente que come a las 4 de la tarde, una sola vez, y no se come más nada durante el día. Y hacen mucha actividad física, hacen yoga, hacen práctica. Evidentemente, tiene muchos beneficios, pero si tú eres diabético y estás tomando hipoglucemiantes orales, es una práctica que tienes que realmente coordinar mucho con tu médico. No puedes estar tomando biguanidas, que son medicamentos que aumentan la secreción de insulina, y no comer, porque evidentemente vas a tener hipoglicemias, o estar usando insulina y planear un ayuno de 8 o 12 horas, entonces no vas a aguantar, ¿cierto? Si va a hacer uno ese tipo de alimentación, ese tipo de vida, porque es una forma de vida, el comer una vez al día y las prácticas yógicas que se tienen, hay que hacer cambios drásticos, inclusive en la colocación de insulina, y necesitas realmente coordinar mucho con tu médico en el caso de la diabetes. A una persona que no es diabética, el ayuno intermitente tiene muchas ventajas a todo nivel si uno lo sabe hacer adecuadamente. Lo voy a acotar ahí de hecho, con las tecnologías nuevas que hay, ¿no? Las bombas de insulina, los medidores de glucosa intersticial intermitente, pues evidentemente hay muchos pacientes con diabetes tipo 1 que han optado por este tipo de ayunos, ¿no? Pero evidentemente es muy, muy, como decía el doctor Saldaña, tiene que ir muy bien guiado y solo se podría hacer con estas técnicas, ¿no? Es decir, si utilizamos, por ejemplo, bomba de insulina, hay que bajar en los horarios la basal, hay que bajar la basal, aumentar en los momentos que se coma, en los horarios de contrarregulación de las hormonas. Entonces, es complicado y sí tenemos, en el caso de diabetes tipo 1, solamente si tuviéramos acceso a estos métodos tecnológicos avanzados, ¿no?
Yo creo, por último, sobre el tema, yo creo que están hablando más de las dietas que están aplicando en el como ayuno intermitente, no el estilo de vida como hablábamos un poco con el doctor Saldaña, sino que los nutricionistas y están como de moda, como la dieta cetogénica, dieta keto y demás cosas, están aplicando eso como mecanismos para bajar de peso. Entonces, la dieta intermitente está como tratamiento de obesidad. Y ahí creo que la pregunta se refiere a eso. Entonces, los cambios metabólicos, de repente, en un corto plazo, pueden ser benéficos, pero a la larga se ha visto que no tienen el beneficio adecuado en el control metabólico del paciente. O sea, no solo bajar de peso, sino el control metabólico en general. Entonces, sí podemos hablar de dietas de 5 comidas, 6 comidas, y en la reducción de las porciones y la frecuencia pueden ser dietas de 3 a 4 comidas como mínimo. Pero hacer ayunos prolongados está determinado que no tiene un beneficio mayor que la dieta regular fraccionada hipocalórica. Ojo, hipocalórica distinto de cetogénica, de ayuno intermitente. Ya no hay más Muchas consultas gracias. en Facebook. ¿No hay más en Facebook? Continuemos entonces con el Zoom. Consultan, ¿la cantidad de medicamentos en diabetes tipo 2 será la misma siempre o puede rebajar? Probablemente, bueno, me corresponde más a mí esa pregunta. Evidentemente, la cantidad de medicamentos en la diabetes está directamente relacionada a cada paciente. Si bien hay lineamientos generales donde se administra uno, dos o diferentes medicamentos, cada paciente es un mundo aparte y debe evaluarse en función de eso. Hay personas que se controlan con dosis bajas de una sola tableta. Hay personas que necesitan combinación de medicamentos. Y además, no se olviden que el tratamiento de la diabetes se tiene que amoldar a la forma de vida del paciente. No es lo mismo un paciente sedentario que está todo el día en la oficina, termina de trabajar, llega a la casa y se echa a mirar la televisión y se duerme. No es lo mismo un diabético que está trabajando, por decir, en la construcción. No es lo mismo un diabético que tiene mucha actividad física. O inclusive la forma de comer. No es lo mismo un paciente que come, por ejemplo, desayuna algo ligero, la principal comida es al mediodía, como por ejemplo es acá, y se come algo ligero en la noche. A diferencia, por ejemplo, de gente que come, como en otras partes, que se come mucho en el desayuno, se toma un refrigerio ligero al mediodía y al final de la tarde, al regreso del trabajo, se toma otra cantidad grande de comida. Todas esas cosas determinan en qué momentos debo usar la medicación o si voy a usar un medicamento, dos. Eso, la verdad, depende de cada paciente y es ya función del médico que lo está tratando adecuarse al estilo de vida del paciente para conseguir el objetivo, que es controlar adecuadamente la diabetes. En el chat también tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios son recomendables para personas diabéticas de 76 años? ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable medirse la glicemia? Doctor Saldaña. Bueno, yo voy a hacerla. Y lo voy a invitar también a Ramón porque es parte de su... Bueno, la verdad que no hay edad para la diabetes, lo hemos dicho, pero es importante saber cómo estoy, en qué condiciones estoy. Es como un carro, si yo tengo un auto que no está muy bien y me voy a meter en un viaje ahí al bosque, ¿no ve? Con el auto, en un camino carretero, no. Entonces, primero tengo que saber cómo estoy. ¿Cómo están mis articulaciones? ¿Tengo osteoporosis? ¿No tengo osteoporosis? ¿Cómo está mi presión? ¿Soy hipertenso? ¿Estoy controlado o no estoy controlado? Al margen de la edad.
Evidentemente, con uno avanza en la edad, el organismo, su capacidad de reparación del organismo va disminuyendo. No es la capacidad de reparación de un chico de 5 años, no es la misma que de un hombre de 80 años. La capacidad de reparar tejidos ha bajado muchísimo. Entonces, debo adecuarme a eso. Especialmente ha bajado si yo no tengo hábito de ejercicio. Si yo tengo hábito de ejercicio, mi capacidad de reparación de tejidos se va a mantener por tiempo prolongado. Así como ha mostrado Sandra, atletas de élite tipo 1, hay gente de 80, 86 años que son levantadores de potencia, son fisiculturistas, gente que tienen cuerpos y físicos espectaculares. Entonces, lo que tengo que hacer es, para comenzar un ejercicio, primero saber cómo estoy y luego empezar de a poco. Si no hago ejercicio, soy una persona que es sedentaria, tengo que acondicionar mi físico a la nueva actividad física. Empezaré con ejercicios leves que me mejoren la fuerza muscular. Empezaré con ejercicios de flexibilidad de mis articulaciones. Y en la medida en que voy ganando resistencia, fuerza muscular y flexibilidad de articulaciones, podré ir incrementando la intensidad, la duración de mis ejercicios y cambiando hacia uno u otro tipo de ejercicio. Evidentemente, si nunca he hecho ejercicio, soy una persona mayor, voy al gimnasio y me pongo a hacer una sentadilla con 100 kilos, voy a terminar con fractura de columna y más, ¿no es cierto? No voy a hacer eso. Tengo que hacerlo en forma progresiva y guiada. No sé si Ramón quieres añadir algo. Digamos, yo lo que le digo a las personas muchas veces es que no, hay que diferenciar esto de la edad cronológica y la edad biológica, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo pacientes, o sea, yo no sé, tengo pacientes, amigos de mi mamá, de la misma edad, que tienen una edad biológica mucho mayor que mi mamá. Mi mamá nada más que yo, nada 40 piscinas al día, y entonces ella, digamos, ¿no? A pesar de que tiene varios años, tercera edad, está físicamente más fit que gente de 40 tal vez, ¿no? Entonces, siempre ver eso, ¿no? Tenemos pacientes de 80 años, igual que son así súper caminadores, súper independientes, ¿no? Que tienen, digamos, enfermedades crónicas, pero controladas. Y tenemos nenes de 22 años que no hacen nada, ¿no? Es dificilísimo que motivarlos, tienen problemas de todo tipo ahí en la socialización también. Entonces, eso me parece importante. Y después me parece yo siempre también les digo a los pacientes que el ejercicio en los mayores no es más beneficioso, es lo que decía el doctor en su exposición, es más beneficioso que inclusive en los jóvenes, ¿no? Entonces, y tiene, digamos, efectos sobre lo que hablaba Rodrigo de la pérdida de músculo, ¿no? La sarcopenia, la pérdida de hueso, la osteoporosis, mejor, ¿no? Es antidepresivo, hace dormir mejor. El ejercicio es buenísimo, no hay por dónde perderse. Así de claro, doctor. Siguen habiendo algunas consultas en el Zoom. Y creo que sí es para la doctora Siácar esta siguiente consulta. ¿Es recomendable la bomba de insulina para diabéticos tipo 1? ¿Y dónde se pueden conseguir en La Paz? Ya. En el control de la diabetes, en realidad, no existe un tratamiento mágico, ¿no? Evidentemente, la bomba de insulina nos permite más flexibilidad, perdón, en cuanto al manejo. Flexibilidad para el ejercicio, probablemente para en adolescentes sobre todo, ¿no? Que empiezan la universidad o en personas adultas que trabajan, sí, sí nos puede permitir mayor flexibilización, pero lo más importante es que tenemos que saber que ningún equipo, ningún tipo de insulina va a ser mejor que otra si no tenemos buenos hábitos, educación, la rutina de hacer ejercicio, la educación de contar carbohidratos, ¿no? Entonces, es muy importante saber que nada nos puede mejorar si es que nosotros no tenemos los conocimientos y
y el deseo de tener un buen control, ¿no? de nuestras glicemias. La bomba evidentemente tiene sus recomendaciones, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, en niños menores de 5 años, en los que es muy difícil hacer las dosificaciones de insulina. Es difícil medir, digamos, en un pen o en una jeringa media unidad o 0,3 de unidad, ¿no? Que a veces esa es la cantidad que necesitan, ¿no? Tiene indicaciones en niños que tienen muchas hipoglicemias y en adultos que tienen muchas hipoglicemias. Y también cuando existe un mal control metabólico, ¿no? Esas son las indicaciones que en general están avaladas y se utilizan en otros países, incluso con los seguros, ¿no? Aquí en Bolivia hay bombas de insulina. De hecho, creo que en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz las venden. Existen varias generaciones, las más nuevas, pues son de asa cerrada inclusive y tienen cierta funcionalidad como el páncreas, ¿no? Incluso se monitorean y la bomba sugiere cuánto de insulina requiere para esa glicemia y para la cantidad de carbohidratos, ¿no? Entonces sí hay en Santa Cruz, pero es muy importante que las personas sepan que cualquier instrumento de aplicación de insulina que tengamos solo van a ser efectivas si tenemos un buen conocimiento, un buen apego al ejercicio, buen apego al tratamiento, mediciones de glicemias, ¿no? Y un adecuado conteo de carbohidratos. Tengo una consulta por aquí. Soy adulto mayor y tengo osteopenia en la columna. ¿Qué ejercicio es el adecuado? Bueno, para una persona que ya tiene una densidad ósea disminuida, osteopenia es una disminución de la densidad ósea sin llegar a la osteoporosis. Obviamente, sería mejor puntualizar lo que no está indicado. Lo que no está indicado es hacer ejercicios de potencia o resistencia, es decir, cargar pesos, hacer sentadillas con pesos, porque obviamente no es el momento adecuado. Sin embargo, cualquier actividad física aeróbica va a empezar a mejorar la densidad. El ejercicio por sí empieza a mejorar la densidad. Cuando la densidad ha mejorado, se pueden ya hacer ejercicios de resistencia con pesos bajos, con pesos bajitos y altas repeticiones. Evidentemente, lo que está contraindicado en muchos casos es cuando es el cargar pesos, el hacer algunos tipos de ejercicios. Por eso es importante la orientación no solamente de su médico, sino además de su entrenador, o sea, de alguien que lo asesore. Por ejemplo, hacer sentadillas con peso, con osteopenia, pone en mucho riesgo lesiones en la columna, porque la columna va a tener que aguantar mucho peso y puede ocasionar fracturas en la columna. Ahí también en las caderas. Por ejemplo, cuando si uno va a correr y correr en cemento, por ejemplo, el cemento hace que si uno tiene el zapato adecuado, que amortigue adecuadamente la pisada, el impacto es más importante también en las rodillas y en la misma columna. Entonces, probablemente no sean los ejercicios más adecuados. Todo ejercicio que no implique resistencia en esos impactos, en esos lugares, es adecuado porque va a empezar a mejorar la resistencia ósea. Y a medida que esta vaya mejorando, ya puede uno pasar a los ejercicios de resistencia con pesos bajos y en la medida en que la densidad ósea vaya mejorando. Muchas gracias, doctor. Y para cerrar, ingresó una última pregunta que dice, por favor, ¿cada cuánto tiempo se debe medir la glicemia? ¿Diario, interdiario? Muchas gracias. Es general. A ver, yo quiero intervenir en esa, voy a aprovechar. En realidad, el lineamiento más claro es que cuando una persona usa insulina, debería controlarse el azúcar todos los días, ¿no? Pero después, en los pacientes diabéticos tipo 2, con antidiabéticos orales, no queda tan claro, ¿no? No sé si después mis colegas van a poder dar algunos otros lineamientos, pero yo personalmente me baso en unas guías de la Joslin Clinic, en la que recomiendan
por ejemplo, hacerse un control por semana, o por ejemplo, en 3 días seguidos al mes, por ejemplo. Entonces, uno escoge, digamos, un fin de semana o unos días de semana, y durante 3 días se controla el azúcar una vez al mes, o ¿no? O un pinchazo una vez por semana, que en realidad para mí, desde mi punto de vista muy personal, es costo-beneficio para los pacientes aquí en nuestro medio. Entonces les hago controlar una vez por semana en diferentes horarios del día. Y eso es algo que me parece muy importante, porque a veces la gente viene con 60 pinchazos, todos en ayunas, ¿no? Entonces, no funciona. Eso, nosotros necesitamos saber a qué hora está el azúcar antes de dormir, a qué hora está después del almuerzo, a qué hora, para ir ajustando mejor el tratamiento. Entonces, yo diría que resaltar el hecho de que no solo medirse en ayunas, y que si uno no está con insulina, no necesariamente tiene que andar midiéndose todo el tiempo. Sí. Yo estoy de acuerdo plenamente con el doctor Urioste. Creo además importante, a veces nuestros pacientes están bien controlados, mis glucosas están relativamente normales la mayor parte del tiempo. Sin embargo, muchas veces cuando medimos la hemoglobina glucosilada está un poco alta. Entonces, en estos casos, la sugerencia, por ejemplo, del doctor Urioste es muy importante, hacerse unas glucosas postprandiales después de las comidas. Probablemente estas subidas de glucosa están ocasionando esas hemoglobinas glucosiladas más altas, a pesar de que mis glucemias de ayunas son adecuadas. Entonces, sí, evidentemente. Cuando estoy bien controlado, no necesito hacerlo diario, especialmente si no uso insulina. Pero si no uso insulina y de todas maneras hago mucho ejercicio, por ejemplo, si en esos casos probablemente tengo que controlarme antes el ejercicio. Si hago diario ejercicio de moderado a intenso, y estoy, aunque sea con hipoglicemias orales, tengo que ser precavido y hacerme un control pre y post ejercicio, si lo voy a hacer diario. No sé si alguien quiere dar otra sugerencia. Tengo una última consulta del Facebook. Dice, paciente diabético, ¿qué alimentos tiene que evitar para no caer en insuficiencia renal? ¿Quién va a contestar? No sé si alguien, bueno, yo si me animo a contestarle, pero también otros colegas. En realidad, la insuficiencia renal no está ligada tanto directamente al alimento. La lesión renal por la diabetes está íntimamente relacionada al mal control de la diabetes. Inclusive hay el criterio en algunas personas que uno va observando conforme va viendo pacientes, que se asocia la lesión renal a la medicación de la diabetes o a las pastillas que me han lesionado el riñón. Y la verdad que no es así. Lo que lesiona el riñón es el mal control diabético. Ahora, si quiero tener un buen control diabético, evidentemente tengo que tener una buena dieta. La buena dieta me va a dar un buen control y el buen control me va a disminuir el riesgo de una enfermedad renal. Entonces, no hay alimentos que nos protejan de la lesión renal, sino la buena alimentación a través de un buen control nos va a evitar llegar a la lesión diabética, a la lesión renal. Ahora, otra cosa es ya cuando tengo una lesión renal avanzada y tengo que modificar mi dieta para esta lesión. Entonces, obviamente, ahí hay que conjuncionar dieta para diabetes y una dieta para enfermedad renal, que obviamente es diferente, pero es en esos casos. Yo quisiera añadir algo, que es la hidratación. La hidratación, por ejemplo, a mí me impactó mucho hace 2 años en el Congreso de Medicina Interna acá, presentaron la nefropatía por golpes de calor en los trabajadores de la caña, ¿no? Y entonces nosotros acá tenemos muchos trabajadores que están expuestos al sol y a la radiación ultravioleta, y estás muchas horas ahí, ese golpe de calor te hace una injuria renal.
Entonces, y es acumulativa, entonces hidratarse muy bien cuando uno está expuesto al sol, afuera, en ejercicio, no, ejercicio al mediodía, hidratarse bien, ¿ah? Y rescatar lo que el doctor ha dicho, que no es solo la comida, no es solamente para evitar la insuficiencia renal, solo la comida, no. Son muchos factores, un estilo de vida saludable, ¿no? Ejercicio, una buena dieta, verduras, la hidratación es fundamental para la salud renal. No Coca-Cola. Ojo, Cocaquina, dice. hidratación. Claro. Papaya Claro, con cocaquina marraqueta. se hidratan. Claro. Agua, agua. Agua, Chicha morada, ejercicio. no, chicha morada. Es que es cierto. Yo tengo un paciente como anécdota, un colega que lo vio, le dijo, tienes que hidratarte mejor. Y ese señor, unos 60 y pico años, comenzó a tomar 2 litros de Fanta por día. De verdad. Y a los 3 meses vino con su glicemia en 400. Entonces a veces el mensaje siempre hay que ser completo, ¿no? Es a la hidratación, sí, pero agua, jugos hervidos, etcétera, ¿no? Porque los pacientes entienden muchas veces como quieren, ¿no? Se le dice es una medida de arroz, pero su arroz es un cucharón de arroz, ¿no? Se sirve arroz en un cucharón. Es muy complicado. Hay que ver mucho el perfil psicológico también del paciente, tanto en las recomendaciones para el uso del glucómetro, ¿no? Porque hay una ola de colegas de médicos que insisten en el control estricto, las mediciones continuas, porque de verdad se ha visto que con la variabilidad glucémica y la mala calidad de la medición de hemoglobina glicosilada, de repente tú no estás logrando el control efectivo de tu paciente. Entonces, si ese paciente se está midiendo la glicemia semanal o cada mes, yo no le veo efectividad. Él se mide además cuando sabe que está comiendo bien y cuando no está comiendo bien no se mide. Entonces nos vamos a basar en una hemoglobina glicosilada. Por otro lado, hay los pacientes que son medio obsesivos compulsivos y se miden 6, 8 veces al día y les causa un trastorno psicológico también el uso del glucómetro. Es complicado, por eso uno tiene que ver el perfil, tiene que analizar caso a caso y de acuerdo a eso determinar el tipo de control con el glucómetro que se va a hacer. Y obviamente recalcar que ahora tenemos mecanismos de medición de glicemia con parches y sensores que ya no utilizan la pinchadita. Y eso también va a crecer en el mercado y eso va a ayudar a que el paciente sí se pueda medir constantemente, porque es o el ejercicio, o es el estrés, o es que en el trabajo no pudo almorzar, almorzó tarde, desayunó temprano, trabaja de noche. Entonces son muchos factores que intervienen en el control de la glicemia y si ese paciente no se mide, yo creo que de repente no está haciendo un buen control de su enfermedad. Muchas gracias, doctor. Con esto creo que cerramos el espacio de preguntas y respuestas, por lo cual, doctores, doctor Saldaña y los invitados de día, los invitamos a cerrar el conversatorio de hoy, Día Mundial de la Diabetes. Por favor. Arranco yo. Entonces, no, yo la verdad, bueno, agradecer a la gente que se ha tomado tiempo para estar acá, compartir con nosotros, aprender un poco, igual a los doctores, siempre es un tiempo que le dedicamos, nos preparamos un poquito para hacer las cosas y bueno, creo que a todos nos gusta hacerlo medianamente bien. Y, y bueno, y quisiera yo terminar resaltando, ¿no? La frase del Día Mundial de la Diabetes, enfermería marca la diferencia, y entonces jerarquizar a nuestras enfermeras y darles su lugar, que sin nuestras jefas no podemos. Sandrita. Su micrófono, doctora. Un micrófono, Sandra. Agradecer a todos, sobre todo a los pacientes que se han dado el tiempo de escucharnos. Siempre aprendemos todos unos de otros, de los colegas, de los pacientes. Pues
mantener esa lucha que tienen, esa lucha diaria que tienen las personas con diabetes, y nosotros concientizarnos de que la diabetes es una enfermedad que está creciendo, que tenemos que luchar por darles mejores beneficios, mejor calidad de vida a los pacientes, ¿no?, con diabetes, y pues en eso vamos a trabajar. Yo dejo que el doctor Saldaña cierre, me despido, muchas gracias de verdad, ha sido muy productiva toda la mañana que hemos charlado, y como siempre nos ponemos la camiseta y seguimos en el Día Mundial para seguir luchando contra la diabetes. Gracias. Finalmente, para finalizar, agradecerles a todos los colegas por este esfuerzo. Muchas gracias. A todos los participantes, los que han escuchado la charla, invitarlos a seguir estas charlas. Mañana hablamos sobre factores de riesgo para diabetes y el día lunes para dieta y diabetes. Mañana va a ser la charla a las 7 de la noche, el día lunes a las 8, en vivo también. Preparen sus preguntas, preparen sus cuestionarios. A los diabéticos tipo 1, animarlos, por favor, regístrense, hagan el registro. Es muy importante. Y a todo esto, las diabetes va a salir en la página de la sociedad. Estén atentos. El registro de los diabéticos los vamos a carnetizar y eso va a ser muy importante para las próximas cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos y finalmente agradecer a Inti, a Merck, porque sin ustedes realmente todo esto sería imposible. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo quiero invitar a que todos los pacientes inviten a su familia también, porque esta enfermedad, si no va acompañada de la mano del apoyo de nuestro entorno, la verdad que se torna más difícil. Así que invito para que ahora que estamos en el Facebook podamos compartir los enlaces. La tecnología nos ayuda mucho, así que espero que ayuden a difundir la información de estas charlas que son muy beneficiosas para todos. Exacto. Y a ustedes, doctor Saldaña, gracias por la confianza nuevamente. Usted sabe que estamos dentro del círculo, todos, los médicos, los pacientes, las enfermeras, como dijo el doctor Lirioste, los educadores en diabetes, y nosotros como industria. Estamos juntos en esta lucha y compartimos todos los espacios, doctor. Gracias por la confianza, a todos los asistentes, gracias por permanecer junto con nosotros. Y como decía el doctor, mañana tenemos también otra sesión conversatoria a horas 19. Los esperamos tanto por el Zoom como por Facebook en vivo. Un gusto compartir con todos ustedes. Hasta mañana en este espacio. Que tengan muy buena tarde. Gracias.